Ahora que ya tengo las nueces trituradas, voy a poner los 100 gramos de semillas. Hola amigos, bienvenidos a Recetas Saludables y Sabrosas. Yo soy Montse, una fan de la cocina y del comer saludable, y detrás de la cámara está mi marido Albert, que es fan de la filmación. Juntos tenemos un canal de YouTube desde hace muchos años que se llama AGR Productions, en el cual filmamos nuestras aventuras y viajes con nuestro Land Rover. Aprovechando que estamos de viaje por los Pirineos, y como tenía muchas ganas de hacer una receta al aire libre, pues me he cogido los ingredientes y una balanza y voy a hacer unas barritas energéticas que necesitamos porque vamos a ir a los lagos y vamos a caminar y estará muy bien tenerlas. Pues vamos a enseñar los ingredientes en un momento, pero me voy a ir a la sombra porque aquí hace mucho calor. Antes de empezar me gustaría saludar de forma muy especial a los suscriptores de AGR Productions que también están en este canal. Muchas gracias por vuestros amables comentarios. Bueno, pues si os parece vamos a empezar con los ingredientes de estas barritas de avena y maíz. Bueno, el ingrediente principal que necesitamos es 150 gramos de copos de avena. Si puede ser suaves mejor, yo tenía los gruesos, pues bueno, van a ser gruesos, 150 gramos y 100 gramos de copos de maíz. Es muy importante que sean sin azúcar. Si no tuvierais de maíz, pues poner 250 gramos de copos de avena. Y si queréis probar con otros cereales, pues podéis poner de avena y también complementar estos 250 con copos de quinoa o amaranto. También necesitaremos 100 gramos de semillas variadas, las que tengáis. Yo tengo semillas de sésamo negro, semillas de chía, de lino dorado y de pipas de calabaza. Después necesitaremos 100 gramos de frutos secos. Yo tengo pues nuez pecana, que sean naturales sobre todo. Nuez natural, almendras, pero las tenía molidas, pues van a ser así. Y cacahuetes, si puede ser sin tostar, yo tenía estas, pues pondré un poquito también. Después necesitaremos 100 gramos de frutas de este tipo deshidratadas, pues las que tengáis también. Yo tengo pues dátiles mechol, dátiles normales, de papaya, que está por aquí, de uvas pasas, de arándanos y de albaricoques y de mango, por aquí está. Y bueno, 100 gramos. Después necesitaremos más o menos un cuarto de pote de miel, ¿vale? Un poco de aceite de coco, un poco de esencia de vainilla. Si os gusta canela, canela, pero yo no quería poner. Una pizquita de sal y un poco de coco rallado, que lo pondremos por dentro y también por fuera para espolvorearlo y que queden bien bonitas. Lo primero que haremos antes de nada es hidratar los frutos deshidratados con un poco de agua y lo mantendremos así hidratado unos 15 minutos. Bueno, vamos a triturar un poco las nueces pecanas y naturales y luego las tostaremos junto con las semillas. Los cacahuetes, evidentemente, como los tengo tostados, no hace falta tostarlos. Y la almendra molida, como ya está molida, pues no hace falta triturarlo, pero la vamos a poner también para tostar. Lo tostaremos todo unos 15 minutos o 20 minutos. Ahora que ya tengo las nueces trituradas, voy a poner los 100 gramos de semillas y lo voy a tostar todo. Bueno, voy a tostar las semillas, los frutos secos y los copos de avena. Pondré una cucharada de aceite de coco.
las semillas y los frutos secos triturados y los copos de avena. Y esto hay que tostarlo muy poco a poco, despacito, unos 20 minutos hasta que veamos que esté tostado. Quizá más de 20 minutos, vosotros mismos ya lo veréis. Dejadme un rato y vuelvo enseguida. Ahora voy a añadir la almendra molida que me faltaba y también la voy a tostar. Y bueno, todo esto de tostar es para que vayan dejando sus aceites. Si se va haciendo poco a poco, van soltando sus aceites y es más fácil ligar las barritas luego. Uf, esto huele ya a tostadito. Podríamos tostarlo un poco más, pero como hace un poco de aire, pues es un poco difícil. O sea que lo voy a dar por bueno. Voy a poner ya los cacahuetes ya tostados que faltaban. Una cucharada más o menos de coco rallado. Y voy a apagar el fuego y luego pondré lo que me falta, que es la miel, esencia de vainilla y los copos de maíz, que los voy a triturar un poco por encima. Y ya está. Ahora voy a poner los copos de maíz, que los voy a triturar un poquito. Un poquito de sal para potenciar los sabores. Un chorrito de esencia de vainilla. Y la miel. Y ya para finalizar añado los frutos que había hidratado, los trituro un poquito. Y esto ya es lo que acabará de ligarlo todo. Bueno, ahora voy a mezclarlo todo bien, un poco así, dándole vueltas, y luego lo dejaré reposar unos 10 minutos o 15 minutos para que se vaya integrando bien. Bueno, mirad la consistencia que tiene que tener. He puesto un poquito más de miel después de poner los frutos deshidratados. Y bueno, más o menos he puesto 6 cucharadas de miel. Y ahora tengo preparado este molde que he puesto este plástico. También podéis hacerlo con papel encerado. Y lo voy a poner dentro. ¡Qué olor! ¿Eh, Albert? Sí, sí, buenísimo. Oh. Huele a, no sé, muchas cosas. No sabría decirte. Bueno, ahora ya voy a poner un poco de coco rallado porque así al cortar quedarán más bonitas. Más o menos. Lo tapo. Presiono bien, bien, otra vez. Y para la nevera. Y bueno, nos vemos mañana, en que cortaré las barritas y os diré a ver qué tal son. Bueno, pues ahí van. Y nos vemos mañana. Bueno amigos, ya han pasado 24 horas, vamos a cortarlo, a ver qué tal sale.
Bueno, esto parece que está duro. Lo estuve apretando mucho ayer para asegurar. Vamos a ver si salen bien y no se rompen. A ver, vamos a intentarlo. De momento parece que están bien. Y vamos a ver. Eso tiene que estar muy fresquito. A ver. Por aquí haremos una. Vale, parece que ha quedado bien. Vamos a seguir cortando. ¡Guau! Está súper duro, ¿eh? ¡Qué olor, Albert? Vaya. Mira. Perfecto. Nos las llevaremos, que hoy vamos a hacer una excursión a unos lagos. Y nos llevaremos alguna, ¿vale? Bueno, amigos, prueba superada. He hecho estas barritas energéticas de avena y maíz y las he hecho a 2000 metros de altura y en plena naturaleza. Y ahora voy a probarlas, a ver qué tal. Y son muy buenas, están perfectas. Bueno, espero que os guste el vídeo, la receta. Y si os gusta, pues darle al me gusta. Y si no os gusta, pues darle al no me gusta. Y nos vemos en la próxima receta. Hasta la próxima. Adiós.